satisfacción de una necesidad crea otra necesidad. El día de hoy voy a hablar sobre el capítulo número 3, titulado Las necesidades y los bienes, del libro Microeconomía y Macroeconomía para administradores de empresas. Las necesidades humanas constituyen el motor de toda actividad económica y por consiguiente el punto de partida de toda ciencia económica. ¿Qué es una necesidad? Se puede definir como la sensación de carencia de algo y el deseo de satisfacerla. La necesidad surge del origen fisiológico que consiste en la sensación de que algo le falta al organismo y que impulsa a buscar y a realizar varias actividades para poder satisfacerlo. Como ejemplo de necesidades tenemos un niño con hambre, que es una necesidad de carencia. Al momento de nosotros realizar una actividad deportiva o otra actividad en la cual sea de cansarse, el cuerpo va a pedir agua porque tiene sed. Esta vendría a ser otra necesidad. Para nosotros solventarla debemos de tomar agua. Como otros ejemplos tenemos lo que es la educación y la vestimenta. Nos dice que las necesidades se pueden satisfacer de dos maneras. La primera son los bienes, que nos dice que son materiales, como la comida, la ropa y los cuadernos, un automóvil, muebles, etc. De servicio. No los podemos tocar, pero sí satisfacen nuestras necesidades. Son inmateriales, como una red de telefonía, una cuenta, puede ser Netflix, una red de internet, etc. Proceso de satisfacción de una necesidad. Para satisfacer una necesidad vamos a realizar un conjunto de acciones determinadas y vamos a pasar por ciertas etapas. El proceso de satisfacción de una necesidad se divide en 4 etapas. La primera nos dice que es la satisfacción de apetencia, carencia de un objeto. Les voy a plantear las etapas con diferentes ejemplos. En la primera etapa nos menciona sensación de apetencia. Es cuando nosotros necesitamos o queremos algo en este instante. Como por ejemplo, yo en este instante quiero una hamburguesa. Segunda etapa nos dice el deseo. Representación mental del objeto. Es cuando nosotros lo que deseamos en este instante no lo imaginamos mentalmente. Por ejemplo, yo les había mencionado la hamburguesa. Me imagino la hamburguesa en mi mente. Tercera etapa, esfuerzo físico, actividad física para obtener el objeto. En esta etapa es como nosotros vamos a obtener el objeto o el servicio. Un ejemplo puede ser, si nosotros trabajaríamos, estamos haciendo el esfuerzo que es el trabajo, en la cual vamos a solventar o vamos a comprar o adquirir este producto o servicio o objeto. O si es que no trabajamos, en este caso podríamos pedirle dinero a nuestros padres, en la cual también ya estamos haciendo un esfuerzo. La última etapa es satisfacción plena, que nos dice la culminación de la necesidad. Es cuando ya tenemos el producto o el servicio o el objeto en nuestras manos, que en este caso sería la degustación de la hamburguesa que les había mencionado como ejemplo. Características. Como primera característica tenemos lo que es las necesidades son ilimitadas en números, es decir, son abundantes y aumentan de forma permanente. El ser humano es un inventor de necesidades, por eso nunca se podría satisfacerlas del todo, es decir, crecen a medida de que la sociedad progresa y se desarrolla. Como segunda característica tenemos lo que es las necesidades son limitadas en capacidad. La satisfacción de las necesidades tiene un límite que va desde el deseo de la saciedad y el hastío, es decir, el hambre y la sed se satisfacen con determinadas cantidades de agua o de pan.
Un ejemplo claro y sencillo en esta etapa es cuando nosotros llegamos realizando alguna actividad y tenemos sed y se nos apetece una limonada. Entonces nosotros realizamos la limonada. Por sed nos tomamos un vaso, después nos tomamos 2 vasos, después 3 vasos. Llega nuestra mamá, vuelve a hacer limonada, nos tomamos el 4.º vaso, después el 5.º vaso y ya nos vamos a sentir más que satisfechos y obviamente llenos. Después nos van a ofrecer otro vaso de limonada en la cual va a llegar un momento en el que ya estamos llenos y ya no nos da más sed y ya no queremos limonada. Entonces esto se llama hastío, porque ya estamos cansados de limonada. Y como les mencionaba, va a llegar un punto en que hasta ya vamos a querer devolver esa limonada, o sea, vomitar y así. Ya. Otra característica tenemos, las necesidades son concurrentes y los satisfactores sus sustitutos. Se refiere a que varias necesidades se presentan a la vez, pero el ser humano siempre va a satisfacer la más importante o va a dar prioridad a la más importante. Aquí tenemos como palabra clave distribuir. ¿Qué significa esto? No sé, tenemos $5 y nos dijeron que con esos $5 tenemos que realizar lo que es almuerzo y merienda. Y a mí justo en el almuerzo se me apetece lo que es un chaulafán. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, si compro el chaulafán, este rato almuerzo, pero en la hora de la merienda ya no voy a tener que comer. Entonces ahí tenemos que aprender a distribuir el dinero y comprar los alimentos adecuados en la cual podamos realizar un almuerzo que nos permita almorzar y merendar. Ya. Como siguiente característica tenemos lo que es las necesidades son complementarias como los satisfactores. Se refiere a que para satisfacer una necesidad se requiere satisfacer otras necesidades que tengan que ver con la primera. Un ejemplo aquí es cómo hacer un vehículo. Si nosotros tenemos las llantas no es suficiente para armar un vehículo. Necesitamos más herramientas como son repuestos. Si unimos las llantas y los repuestos, no vamos a armar tampoco un vehículo. Necesitamos lo que es el chasis. Al tener nosotros el chasis, los repuestos y las llantas, vamos a armar un vehículo, pero aún así nos falta lo que es los vidrios, la pintura y la tapicería. Entonces todo eso, ese proceso nosotros tenemos que observar para poder realizar esta necesidad. Como última necesidad tenemos las necesidades son artificiales y los satisfactores de lujo. Si bien es cierto, toda necesidad aumenta en la misma medida en que se satisface, también se extingue cuando no encuentra los medios. Un ejemplo aquí es el fuego, porque el fuego aumenta a medida de que se alienta y se extingue o se apaga cuando falta combustible. Cuando nosotros vamos a cocinar en leña, cogemos unos 5 palos de leña, metemos en el fuego y con eso cocinamos. Pero va a llegar un punto en que los palos o la madera ya se va a quemar, se va a desgastar. Entonces nosotros necesitamos aumentar más madera para que el fuego no se apague. Como siguiente punto tenemos que es un bien. Nos dice que es todo objeto que tiene como aptitud de satisfacer una necesidad humana, de las cuales se generan derechos que forman parte de un patrimonio, incluyendo a los objetos inmateriales o cosas de valor. También podemos definir como un bien que es un elemento tangible o material destinado a satisfacer alguna necesidad del ser humano o del público. Nos dice que los bienes se dividen en 2 ramas. Tenemos lo que es bienes tangibles,
que son aquellos que se pueden percibir con los 5 sentidos, es decir, son bienes que nosotros podemos tocar, escuchar, ver, como por ejemplo los muebles, un auto, electrodomésticos, una casa, etcétera. Intangibles. Nos dice que es todo lo contrario de los bienes tangibles, es decir, que no tienen, el ser humano no los puede percibir, no los puede tocar, no los puede ver. Afectan a la cultura, pero el ser humano es el único que puede percatarse de ellos, como por ejemplo los valores, los sentimientos. Aquí tenemos también lo que es los bienes son libres y económicos. Bienes libres. Nos dice que son abundantes y gratuitos. No tienen escasos y no tienen precio. Tienen valor de uso, pero no valor de cambio. Es algo que nos puede dar la naturaleza misma, como el aire y los rayos solares. Bienes económicos. Prácticamente es todo lo que el ser humano necesita en la actualidad para satisfacer las necesidades y tienen precio, obviamente. O sea, todo lo que el ser humano puede adquirir, puede comprar. Tenemos como ejemplo el cilindro de gas, que es muy importante y que satisface al ser humano en la necesidad de alimentos, se puede decir, porque gracias al tanque de gas podemos cocinar, la cual es importante. Otro ejemplo es los productos. Al momento de nosotros ir a un mercado, adquirimos lo que es productos y estos tienen precio, obviamente. Tenemos también lo que son los bienes, son duraderos o perecederos. Duraderos. Nos dice que consiste o se considera un bien duradero a un bien que tiene la capacidad de ser utilizado. Ejemplo, los electrodomésticos, porque podemos utilizarlos varias veces sin el miedo de que se termine. Bueno, al transcurso de los años este se puede dañar, pero obviamente se puede reparar para volver a ser utilizado. Los bienes duraderos también se subdividen en los no duraderos, que nos dice que también se dividen en bienes no duraderos, que nos dice que son aquellos que se desaparecen con el primer uso. Por ejemplo, los alimentos. ¿Por qué? Ya que se consume de manera rápida y se adquieren o se compran frecuentemente o son alimentos que nosotros consumimos diariamente. Tenemos lo que son los bienes, son de consumo o de producción. De consumo. Tienen la capacidad de satisfacer directamente una necesidad humana. De producción. Son bienes que permiten obtener alguna ganancia mediante su utilización en la producción de otro bien o servicio. En bienes de consumo nos dice, tiene la capacidad de satisfacer una necesidad y en bienes de producción permiten obtener una ganancia. Un ejemplo de los dos es la papa. ¿Por qué? Nos dice que la papa que compra una ama de casa para hacer la comida para su familia es considerado un bien de consumo, ya. Y la papa que compra el empresario para hacer la comida, para servir en un restaurante, es considerado un bien de producción. Los bienes son intermediarios o finales. Intermediarios. Son utilizados en el proceso de producción para producir otro bien final. Se puede ser materias primas o de insumo. Un ejemplo tenemos la madera. ¿Por qué? La madera es una materia prima en la cual con ella podemos hacer los muebles para la venta. Como ejemplo de insumo tenemos la energía eléctrica, porque para nosotros realizar un mueble
ocupamos la energía eléctrica para las máquinas. Finales. Satisfacen directamente las necesidades humanas, pueden ser vitales o culturales. Necesidades vitales. Tenemos lo que es los alimentos y la educación. Necesidades culturales. Nos dice que es la música, la danza y la pintura. Los bienes son normales, superiores o inferiores. Los bienes son considerados normales por el consumidor cuando el incremento en el consumo es igualmente proporcional al incremento del ingreso. Son considerados superiores por el consumidor. Esto quiere decir que estos bienes no tienen directamente relación con su supervivencia y su satisfacción. No son vitales, como los perfumes y las bebidas alcohólicas. Los bienes son considerados inferiores por el consumidor cuando el incremento de su ingreso disminuye con su consumo. Por último, tenemos lo que es los bienes son sustitutos o complementarios. Nos dice que sustitutos es aquel bien cuya cantidad demandada aumenta si aumenta el precio de otro bien relacionado. Como ejemplo tenemos las carnes. Si el precio de la carne de res sube, aumenta la cantidad demandada de la carne de pollo. Complementarios. Es aquel bien cuya cantidad demandada aumenta si disminuye el precio de otro bien relacionado, como por ejemplo el café y el azúcar. ¿Por qué? Si el precio del azúcar aumenta, vendría a disminuir la cantidad de café. Los bienes pueden ser bienes de Giffen. Nos dice que cuando la demanda aumenta a medida que el precio incrementa. Bueno, esta es una historia, o se puede decir algo que experimentó Robert Giffen. Nos dice que él estudió el comportamiento de las papas en Irlanda debido a una mala cosecha por X factores. Puede ser por factores de clima, factores de falta de cosecha o falta de empleados para la cosecha. Bueno, debido a una mala cosecha, las familias experimentaron hambre y las papas eran fundamental para su dieta alimentaria. Las papas son bienes inferiores que experimentaron un espectacular aumento, a pasar de aumento a incremento de su precio. Para explicarnos gráficamente, Robert Giffen hizo un plano cartesiano en el cual Y lo tomó como precio y X como cantidad, para explicarnos que si aumenta el precio, la cantidad disminuye, reflejándonos una demanda. Como conclusión de las necesidades y los bienes, podemos decir que el ser humano nunca va a poder satisfacer una necesidad. Un ejemplo de todo esto que les puedo dar es cuando el ser humano ya es independiente y empieza a trabajar. Entonces, los primeros meses el ser humano va a ir en autobús, en trole, en ecovía, hasta en taxi o hasta en Uber. Después va a querer más, o se puede decir va a crear una necesidad. Para ir al trabajo va a querer una motocicleta, entonces él va a adquirir esa motocicleta. Al pasar el tiempo ya no va a querer una motocicleta, va a querer un auto. Entonces él va a trabajar para satisfacer esta necesidad que vendría a ser el auto. También podemos decir que los seres humanos a veces somos ambiciosos, porque entre más tenemos, más queremos. Esto ha sido toda la exposición. Gracias.